¿Qué me sé después de escuchar? Hola, esto es ¿Qué me sé después de escuchar? Programa número 509. Yo soy Federico Fabricio. Yo, Victoria Iraldi. Y yo, Nicolás Ponicio. Y en esta ocasión vamos a hablar de Love, Death and Robots, volumen 3. O como habíamos especulado que iba a ser o que realmente era la vez pasada, cuando hablamos del volumen 2, esta es como la segunda parte de la segunda temporada. Temporada 2, parte 2. Claro, algo así. Porque sí, para quien no recuerde, el primer grupo de cortos de Love, Death and Robots eran 18. El volumen 2, del que hablamos más o menos hace un año, Sí. eran 8. Sí. Y a mí, la verdad que me desconfiguró un poco mi TOC, que en este son 9. Loco, tenía que Sí, ser 8. Tenían que haber sido 8. Tendría que haber sido 8, sí. Pero bueno. me parece mejor igual así, porque 18 era un montón, o sea, nos hicimos como un quilombo, me Sí, parece. sí. Sí, a mí el volumen 2, al ser tan pocos, lo que me había pasado es que encontré que unos cuantos no me gustaron para nada y no hubo ninguno que me haya encantado. En cambio, cuando habían sido 18 en la primera tanda, hay 4 o 5 que todavía no me olvido, que están Sí. buenísimos. Es como que hay más posibilidades de que haya uno que te vuelva loco si son más. Ujú. Sí, a mí en relación a el segundo volumen, me pasó que sí había uno, el del gigante ahogado, que me había parecido el más espectacular de todos, me había maravillado. Sí. Pero sí se sentía como una mayor presencia de estos cortos, que tampoco eran tantos, creo que eran 3, de esta animación hiperrealista que no Claro. nos suele gustar mucho. Como que le faltaba esa variedad que tenía tanto la primera temporada al ser más larga. Bueno, pero lo que tiene de interesante el tercer volumen es que en una cantidad de cortos similar a la del Sí. volumen 2, acá la variedad se siente. Yo no Mucho. sé si esta vez, supongo que vamos a estar de acuerdo esta vez. Sí. El volumen 3 es mucho superior al volumen 2, ¿no? La idea Totalmente, que te sí, deja. en ese sentido El sí. nivel. Y volviendo a esto que mencionaba recién, es el volumen que menos cantidad de este tipo de animaciones que no nos gustan tiene también. Sí, o incluso en los casos en los que van por ese lado, es algo interesante de ver, ¿no? Sí. Porque justamente me parece que un par de los mejores son animación que busca ser fotorrealista, o en realidad No, fotorrealismo, me lo parece, que bueno, quería no sé decir cuál te es, estás refiriendo, pero me parece que no exactamente buscan eso. por ahí es fotorrealismo más estilizado, no el que intenta que sean actores de ese, creo que hay uno solo. El que intenta esconder la animación, Sí. digamos. No, 2. Me parece que hay 2 que intenta esconder que es animación y esos son los más feos de ver. Como pasa siempre, la verdad que lo deberían dejar de hacer. Me parece Bueno, que... pero va como en progreso, cada vez menos. Para el volumen 4 quizás ya ni tengamos Casi algo no hay. así. ¿Sabes qué? Igual me parece que siguen por ese camino porque la mayoría de los que son fotorrealistas o que buscan... Nada, por ejemplo, en el volumen 2 teníamos este en el que Michael B. Jordan nos El de contaba... Michael B. Jordan, sí. Sí. Es casi él. Creo pero que bueno. a lo que te ibas a referir igual era el hecho de que este tipo de animaciones son las de Blur Studio, Claro. que es la productora de Tim Miller. Sí, a eso estaba intentando llegar. Me da la sensación de que en realidad nunca van a faltar estos cortos porque son la forma en la que cobra la productora que creó Tim Miller. Algunas cosas, antes de empezar a hablar corto por corto, estos podcasts, estamos de acuerdo los tres, esto lo estuvimos hablando justo antes de grabar, nos encantan justamente porque son como 10 podcasts en uno, ¿no? Es la posibilidad de hablar de un montón de cosas muy distintas entre sí dentro del mismo programa. Así que eso lo vamos a hacer. Pero antes, un par de cosas generales. Sí, en este caso, como en el volumen 2, Tim Miller está más como productor ejecutivo. Aunque siempre se da el lujo en los 3 volúmenes de dirigir un capítulo. Exactamente. La que hace las veces de showrunner, tanto en el volumen 2 como en el volumen 3, es Jennifer Yu Nelson, que habíamos dicho. Una mujer que rompió este récord ridículo de eso que decís cómo puede ser que se rompió hace poco. No Fue sé si la es un primera récord, mujer. Pero bueno, entiendo lo que Capaz no es la decís. palabra exacta, pero bueno, se entiende. Ella fue la primera mujer que dirigió una película animada por sí sola, no como codirectora, con Sí. Kung Fu Panda 2. Es la directora de Kung Fu Panda 2 y Kung Fu Panda 3. Pero bueno, ella fue la showrunner de estos 2 últimos volúmenes. Medio que interpretábamos que tal vez su dirección creativa es lo que hizo que hayan menos mujeres en tetas
siendo abusadas y cosas así, que era algo que nos parecía medio anacrónico en el volumen 1, no sé si recuerdan. Esto acá Sí. se repite. De hecho, si en el segundo habíamos dicho que ya casi no había sexo, en este Acá- En este ya ni hay nada. amor. No hay amor, es sí, violencia. me quedé corre. pensando en eso, como que hay muerte, mucha muerte, muchos robots. Y algunos pero nada de robots. amor. Yo diría que tipo, muerte, muerte, muerte y algunos robots. Sí, eso me parece. ¿Cómo sería? Nada de amor, un montón de muerte y, algunos robots. Ese Bueno, sería- buen tres. ese sería el nuevo título. Pero bueno, algo que me interesa, estos podcasts son bastante complicados porque como tenemos 5 minutos para hablar de cada corto, a veces hablamos, intentamos hacer una pequeña investigación, algunos cortos de los que más nos interesaron, de repente googleamos a ver el estudio de animación que los produjo, qué otras cosas había hecho, el director, de dónde viene, pero bueno, es muy difícil hacerlo con todos, y esto lo digo porque estamos en el volumen 3, y recién ahora me enteré de algo que es bastante interesante, que Tim Miller, aparte de traer su sensibilidad, más que nada al volumen 1, él es el encargado de elegir los cuentos que se adaptan y distribuirlos por las Ah, productoras. Eso la verdad que yo no sabía. Y ahí de repente digo, es un trabajo tremendo ese, bien, no debe ser nada fácil. No, aparte Y que... evidentemente de tener todo tipo de literatura de género leída, ¿no? Porque... Sí. Sí, pero también eso requiere todo un trabajo de investigación, de ponerte a ver, pensar cuáles de esas pequeñas obras pueden ser adaptadas Sí, en y manos qué, de qué quién. tipo de animación le podría quedar bien a cada una. Claro. Exactamente. Porque sí, bueno, esto lo estamos... Yo no sé qué cosas dar por sentada porque esto es como una especie de miniserie dentro de lo que es KMC. Todos estos cortos son adaptaciones de cuentos del género de ciencia ficción o similares. Sí, cuentos o relatos cortos, sí. Hay una excepción y esa excepción es el último corto de esta colección de cortos, que es el primero que es original y que aparentemente el Original director de su director, sí. original Claro. de su director, que parece que está medio loco este tipo. Ya vamos a hablar un poco de dónde viene y qué otras cosas ya vimos de él, etcétera. Pero otra cosa que me llamó la atención es que el guionista, que en este momento no recuerdo el nombre, pero bueno, no es tan importante, de última lo pueden estar ahí a la mano en IMDb o donde sea. Todas las adaptaciones de estos cuentos que Tim Miller selecciona y distribuye por las distintas productoras, salvo muy pocas excepciones, 2 o 3, las adapta la misma persona, Sí. lo cual también... Si no estoy equivocado, creo que se llama Philip Bassett o Philip Gassett. Me algo así. suena Ok, eso, sí. algo. Pero ahí le voy a buscar. Pero bueno, si les parece, hagamos como las otras veces, empecemos a hablar de corto, hablemos de corto por corto. Y bueno, mientras hablemos seguramente van a salir particularidades de esta colección de cortos tan loca que tanto nos encanta explorar, etcétera. ¿Qué es lo que pasa siempre? 3 robots exit strategies. Bueno, este corto que tiene la particularidad de ser, podríamos llamarlo el primer corto secuela de Love, Death and Robots, yo, y acá voy a sacar mi carta a los Fede cuando No. menciona festivales a los que va y todas esas cosas, lo pude ver unos días antes junto a 2 cortos más de este tercer volumen, porque Netflix había hecho un evento de streamear algunos de estos cortos junto con una selección de algunos del primer y segundo volumen para cualquiera, no era algo exclusivo Claro. para influencers. Sí, yo o lo que ni sea. me enteré y cuando hiciste como unas stories en Instagram de eso dije, ¿pediste permiso pasó para acá? verlos antes y no Claro. nos avisaste? Porque en realidad esto tampoco lo mencionamos, pero no sé si se acuerdan que el volumen 2 pedimos verlos antes. Claro. Sí, Y esta vez ni nos gastamos porque esto lo estamos grabando en no el íbamos a medio de tener un tiempo. quilombo de cosas que estamos subiendo. Quien nos esté prestando atención en tiempo real sabrá que estamos con un millón de cosas, así que no tenía sentido. Pero sí, me sorprendió que vos pudiste ver algunos por adelantado y este fue uno de Sí. ellos. Esto hace algo que también nos había pasado en los podcasts anteriores. Esta cosa de que por ahí los vimos de manera desordenadas. En el caso de los primeros 2 volúmenes, en el primero estábamos seguros de que hubo mucha gente que los vio en distintos órdenes. En el Porque segundo, incluso nos había pasado a nosotros. Que tipo, vos Sí. por ahí pensabas que el tercero era tal y yo te decía, no, yo vi tal otro. yo en no ese recuerdo, orden. no sé si, bueno, puede ser. El volumen 2 no nos había quedado claro si habían órdenes distintos y en este, la verdad, no tengo idea, pero ¿saben por qué? Y bueno, esto por ahí debería haber sido parte de la introducción. Ya vamos a hablar de los 3 simpáticos robots. Me parece que Love, Death and Robots está pasando como pasa con tantas cosas. No se habló prácticamente nada de esto que estamos hablando Sí. hoy. No. Entonces no tengo idea. O sea, me acuerdo que cuando salió el volumen 1 éramos un montón descubriéndolos y en Instagram
alguien decía el cuarto, el de tal cosa, y otro, no, el cuarto no es ese, es este otro. Ahora no vi nada mencionado de Yo eso. vi menciones de Love, Death and Robots, pero nada respecto a esto, así que quizás eso es una pauta de De que que... esta vez están todos sincronizados. Claro. Sí, sí, Pero bueno, son dos temas distintos. Yo voy a hacer la excepción hoy de los que estamos acá por una cuestión de que sí, hay algunos que los viste. vi antes y no eran en el orden adecuado, pero el primero que vi efectivamente fue el de los 3 robots, que al igual que, el de la primera temporada, es muy divertido. Es muy divertido. Yo no tengo debilidad por estos robots, me hacen reír mucho. Creo que me reí de más. O sea, hay unos chistes que son re obvios, pero no sé por qué me da mucha gracia. Sí, a mí me divirtió, creo. No volví a ver el primero, pero me parece que me dejó la sensación de que este es un mejor corto, porque me gusta cómo está organizado, cómo van visitando distintos lugares y Está más estructurado. está mejor estructurado, y el tema es, bueno, cómo hicieron frente al apocalipsis distintos humanos, bueno, los pobres, Sí. los ricos, los políticos y los mega ricos. Claro, está como muy actualizado, digamos, porque esto fue lo que pasó en mi caso. Yo le di play a este episodio, o a este corto, y al minuto más o menos dije, ay, pero esto es una secuela, el otro no me acuerdo nada. Así que ahí le puse pausa y fui a ver el anterior y después volví a ver este para ver tipo si se continuaba y para recordar. No, Claro, se continúa mucho porque... Yo no hice eso, pero me quedé con la idea de que parte de lo gracioso, o sea, yo tengo la vaga idea, esto pues un corto que vimos hace 3 años. La verdad que fue uno de los que nos quedaron, Sí, pero bueno, tampoco lo tengo tan fresco. claro. Recuerdo que terminaban rodeados de 1.000.000 de gatos que parecía que los iban a esclavizar o como que, bueno, listo, cagamos. Es- Y Exacto. que los gatos eran la raza superior. Claro, la raza La dominante, raza no los superior robots, sino los sobreviviente, gatos. claro. Y bueno, corregime si me equivoco, este empieza como que se caga absolutamente en ese final, es como si nunca hubiese Claro, pasado. como que entendemos, bueno, de alguna manera se liberaron de los gatos se fueron al espacio y bueno, ellos aparecen como en otro lado. Y en el otro es como que era más o menos parecido a este en el que, o sea, en el sentido de que iban descubriendo diferentes cosas y el robot de este triángulo les va como explicando de manera muy, muy chistosa y formal las cosas, como que encontraban una Play, una pelota y bueno, una cola, una hamburguesa. Pero era más Y en- aleatorio, ¿no? Claro, más Cosas. aleatorio y como, y como no más era- básico. No era tan detallista con cómo se dieron las cosas tampoco, me Claro, parece, por lo que decís. exactamente. A mí lo que me parece que le suma muchísimo a este tipo de... a esta historia y estos personajes es la interacción que hay entre ellos y Sí. cómo cada cual tiene su propia personalidad. Está como Sí, muy están bien como delineada. súper bien caracterizados. Sí, tipo, tenemos el robot más alto que es como el que no sabe las cosas que pasó. Y tenemos al triángulo que es el que tiene todos los conocimientos y lo va explicando. Sí. Y el otro que se lo toma todo. El otro como se está para- divirtiendo, Claro. Se ríe de nosotros. Sí, sí. Pero bueno, esta segunda parte es como que está un poco más contextualizada, digamos. Es como que, bueno, ahora te explicamos lo que le pasa a los humanos, cómo llegaron al apocalipsis. Y bueno, toca el tema de, bueno, libertarios, megamillonarios y hasta Elon Musk, digamos. O sea que es como, bueno, muy Los tech actual. millionaires. Claro, sí, los Zuckerbergs. Que aparte, bueno, es gracioso que de ahí parece que nace la rebelión robot. Sí. Claro. Desde- Bueno, es muy gracioso el comentario tipo, los humanos se cagaron en nosotros, entonces los robots los matamos, una cosa así, y es muy divertido. La verdad que es muy divertido. Muy sí, sí. divertido. Y se ve muy bien de estos CGI. Bueno, claramente no hay humanos, así que eso ayuda. O, Sí, o sí, sí. hay humanos, pero que ya están ¿viste? Sí, sí, esqueletos. Esqueletos. Y sí, es como muy agradable de ver, muy Sí, entretenido. Me y es una encantó buena el forma chiste de de empezar. cuando llegan a como a la base espacial esa y dicen tipo, bueno, esto es para los mega millonarios. Y el resto, y ponen tipo la secuencia de matafuego. Ese, no tienen empatía por el resto. Voy a lo Terminator, tipo Sí, los sí. chabones tratando de trepar la. Y el remate, alambrado. no me acuerdo qué robot dice, no, el resto de las personas no eran de mucha importancia para los del 0,01%. Pero es muy bueno cuando visitan antes el campo de supervivencia y dicen, bueno, pero no era tan de supervivencia. Claro, sí, ¿Qué sí. onda? ¿Qué pasó acá? Nada, está bueno que en realidad arrancan por ahí, Sí. una cosa tipo The Walking Dead. Ahí va a haber otro corto también que se va a reír un poco de las típicas cosas que suceden en las historias postapocalípticas. Sí. Y nada, los robots enseguida llegan, pero ¿cómo pensaban sobrevivir con
carne de venado y con unos palos. fosas. Entonces, No. Bueno, esta era la gente pobre. Ahora vamos a ver los millonarios y ahí es Claro. donde entendés cómo va a ser, por Sí, dónde sí, va a ir sí. el corto. fosas no, un pozo de sangre. Sí, Pozo de sí, sangre, Brad sí. Pitt. Pero bueno, para hablar de cosas técnicas, este corto fue producido por el mismo estudio que el primero. Me llamó la atención. No los mismos directores. Sí, los directores de del primero de los 3 robots eran 2 españoles que habían dirigido los 3 cortos más Graciosos, corte comedia sí. del volumen 1. En este caso es un director nuevo, que en este momento no recuerdo el nombre, Patrick Osborne. pero sí se supone que adapta un cuento de John Scalzi, un tipo que también fue adaptado repetidas veces en el volumen 1. Y con Nico teníamos la duda, estas son la clase de cosas que, bueno, cada corto es un mundo, así que no tenemos tiempo para ni la memoria para investigar todo esto. Pero bueno, teníamos la duda de si no estará adaptando el mismo cuento y como con otro enfoque, o serán distintos cuentos sobre los 3 mismos robots. Sí, no o tenemos sea, idea. yo Claro, mi duda, me parece como muy actual para que sea otro cuento. para mí de- no es un cuento de John Scalzi, sino que está guionado por John Scalzi. El tema es si es como una libre interpretación del mismo cuento que se Claro, adaptaba en por la ahí es primera una temporada. readaptación, algo así. Porque la verdad que se siente más como una secuela, como una especie de remake, ¿no? Sí, sí, Como sí. un nuevo enfoque sobre la misma idea Que no de me los 3 robots. no me molestaría que lo hicieran con otras historias por ahí, que A mí la tengan idea- ese potencial. La idea de que en un mundo de tanta serialización y de que la mitad de la joda cuando ves una segunda parte, secuela o algo que sucede en la misma continuidad es ver cómo conecta con lo otro. Algo que sea, viste, que funcione por sí solo. O sea, Sí. que solamente están los 3 personajes, pero funciona por sí solo y de hecho casi que no encaja o cancela al final Sí. del anterior. Eso a mí me recontra gustó. Sí, en realidad veo que con el final del gato es como que ahí tenés que haber visto el otro para entender qué onda el gato. Claro. Claro, ¿qué pasó? Sí, Pero sí. debo decir que yo te juro que estaba esperando que sea Elon Musk. Y cuando el gato dijo que esperaba Elon Musk, dije, la Ah, te puta leyó la madre. mente. Gato. Ah. Eso les iba a preguntar, si ustedes esperaban que fuera otra cosa y no un astronauta cuando se lo ve de Yo dije, o espaldas sea, y como que todo. algún chiste de Elon Musk va a ser como que o va a ser Elon Musk o algo referido a eso. Y bueno, ahí era. Entonces como que me sentí muy interpelada. A mí, de hecho, eso me pareció que me pareció que lo ancló mucho con. No me gustó tanto porque lo ancla mucho con el mundo real, ¿viste? Sí esperaba que sean o robots o hasta que no veo que el astronauta se mueve, porque viste que al principio está como en una reposera y quieto. Pensé que la joda era que se iba a levantar el casco y estaba muerto también, como que incluso acá nos morimos. No, lo del gato me sorprendió, la verdad que me hizo reír. Pero bueno, pasemos al segundo corto que es muy diferente a este. Bad Traveling. Bueno, gente, este es el podcast del volumen 3 de Love, Death and Robots. Sí, claro, está bien. Pero también es un podcast sobre lo nuevo de David Fincher. Sí, David que, mirá, que Fincher, curiosamente papá. todavía Sí. no lo habíamos mencionado. No lo habíamos mencionado. Sí, ya dijimos otras veces que supuestamente es el otro padrino de este proyecto, pero que Ujú. siempre fue productor ejecutivo. Tim Miller al principio era el verdadero showrunner, después pasa a ser Jennifer y Nelson. Hay un chiste que hicieron en un par de entrevistas cuando los entrevistan a Tim Miller y Jennifer. Vamos a decirle Tim y Jennifer. O Jennifer y Tim. Que dicen que Fincher no quiso jugársela con dirigir un corto hasta no ver que lo que estemos haciendo no era una cagada. ¿Viste? Porque si Fincher es súper. O sea, lo dice en chiste, pero me imagino que debe ser un poco real, de que no quería quedar su filmografía que quede ensuciada con algo que iba a ser una pavada de Netflix. Para mí igual fue en respuesta a nuestro podcast del año pasado, porque ahí nosotros nos divertíamos diciendo como que Fincher nada más era como que, listo, me lavo Sí. las manos de esto, soy productor y nada más. Y acá el chabón se puso, pero con todo. Sí, sí. Sí, Yo leí así una que nos entrevista. escucha, así que bueno, un besito, David, te queremos. Ah. Yo leí una entrevista que le hacen a Fincher en donde entró mucho detalle sobre lo que fue el trabajo en esta película, que lo fue haciendo Película. en paralelo, primero en la pandemia y en paralelo a la nueva película que vamos a ver más a fin de año. Ujú. Y estuvieron como 2 años con este corto, se nota que Sí. estuvo en cada detalle, como en cada una de sus producciones. No es ni en pedo una cosa en donde Fincher puso el nombre y otra persona No. mostraba la cámara. Aparte que se nota que Se es algo de siente, él. se Sí, sí, siente. sí. Yo no sabía cuál era el de Fincher, o sea, sabía que había uno de Fincher, no sabía cuál era. Yo tampoco. Y cuando unos minutos pasados de este dije, A mí me pasó lo mismo. yo Este apuesto debe ser que es Fincher. Fincher. Sí, Y después sí. cuando vi el plano ese, cuando le pega el tiro a los dos, dije, esto está buenísimo, esto tiene que ser el de Fincher. Sí, sí, sí. La era. violencia y la oscuridad que tiene de cómo está contado es re Fincher. Sí. Y además, nosotros esperábamos que la próxima película de Fincher es la reunión que tiene con Andrew Kevin Walker, que es el guionista de Seven. Ujú. Sí. Y fue una sorpresa, o sea, sabíamos que había un capítulo dirigido por Fincher. Yo particularmente no sabía que
ese capítulo, ese corto de Love, Death and Robots, estaba también guionado Claro. por esta persona y se renota que es algo nacido de la gente de atrás de Seven. Sí. Sí. Sí, cuenta la historia que la primera adaptación de este cuento, que es uno de varios que se nota que deben suceder, esto no lo confirmé, pero hay varios, más que nada en el volumen 2 y ahora en este volumen 3, que se nota que deben suceder en una serie de cuentos que comparten un mundo, algo así, ¿viste? Puede ser. Este me dejó esa idea y bueno, la adaptación la había hecho este guionista que había adaptado todos los demás, cuyo nombre no nos acordamos, lo lamentamos mucho por él. Si él nos está escuchando... Pará, pedimos Andrew mil Kevin disculpas. Walker estás diciendo. No, el Ah, otro. El que otro. adapta todos Y los bueno, cosas. cuando Fincher decide que quiero que sea el que dirija yo, lo mete en el medio a Andrew Kevin Walker, porque evidentemente ya estaban reconectados trabajando en The Killer. Ujú. Así que sí, este me parece que junto con el del gigante en la playa, Sí, es de los que más literarios se sientan. Sí. puede ser. El Porque comienzo es muy literario también. Sí. Y yo lo sentí muy. La premisa, ya del punto en el que parte, me hizo acordar mucho a Moby Dick. Claro. Es muy Moby Dick, sí, Sí. claramente. Pero bueno, después te lleva una sorpresa de que al final no tiene tanto que ver con grandes bestias marinas, sino que es una especie de cangrejo. Sí. Ujú. Que... Sí, El como Tenapod. un kraken, claro. Me gusta a mí de entrada ya como estas medio leyendas del mar, ¿viste? De estos bichos raros y tipo pirata o no sé qué será. Bueno, acá tenemos Y- otro que casi no es ciencia ficción. Si bien el barco se entiende que tiene como unos mecanismos que no parecen. No, es fantasía. Claro, fantasía. Y el tema que está presente es en realidad no tanto esta cosa que tienen que afrontar, sino la monstruosidad humana propia de los que están en esa embarcación. Total, a mí me da también como medio vibras, o sea, nada que ver, pero vibras tipo de Lighthouse, ponele como gente aislada que empieza a perder la cabeza. Sí. Y- Bueno, el y protagonista todo es eso. muy apasionante de seguir, ¿no? Sí. Y de si estamos de acuerdo o no, y cómo se nos va revelando la información de que al final todos eran unos cobardes. Sí. Bueno, cuando se va revelando eso y le pega el primer tiro a los dos, yo dije, wow, tipo, el drama, esto me está re gustando, como que me reenganchó, o sea, como... La verdad que es súper atrapante. Cada vez que visita al cangrejo, viste, hay algo diferente. Sí. Porque en una nos revelan que tuvo hijitos, en otro está en el techo. Está Sí, como- sí, bueno, y La- cuando... el cuando momento el- de los hijos es increíble, pero el momento, el mayor momento que encima sentís como la oscuridad y la podredumbre que hay en ese lugar, que es cuando vemos a este marinero muerto y que está todo podrido Que y lo usa es como- a través del cual habla. sí. Bueno, Como un muñeco ese ventrílocuo. momento me re choqueó, o sea, no me esperaba que hable y menos con el cuerpo de un tipo, o sea, es como re creepy. Y aparte que cada vez que aparece, cada vez está más descompuesto y es Sí, como sí, súper sí. horroroso todo. Sí, es Amo. un corto de esos que plano a plano es interesante de ver, ¿viste? Me parece que, por un lado, lo vemos a Fincher, que es un maniático de los detalles, o sea, cada plano es precioso, nos están mostrando cosas nuevas todo el tiempo, pero en sí me parece que también es ese oficio de buen director, puede ser Fincher Sí. como puede ser cualquier otro, que constantemente nos quiere estar mostrando cosas interesantes y que te tengan atrapado, Sí. ¿viste? Como Sí, que... y que te movilicen de alguna manera. Y además, por un lado, nunca habíamos visto a Fincher metiéndose en un tema como este, tipo, en un género así. Bueno, es lo como primero que más- hace en el mundo de la animación ya de Sí. por sí. Bueno, en este screening que fue el lunes, cerraba con una entrevista que le habían hecho tanto a Fincher como a Miller y a Nelson. Y cuando le preguntaban de qué diferencias le había supuesto el hecho de embarcarse al hacer animación, él dijo que ninguna, porque es como que él a la hora de abordar una historia y de querer filmar, aborda todo desde el mismo lado, Claro. de cómo lo piensa. Bueno, también en este es uno de esos cortos que me parece que caen en la categoría de fotorrealismo No tanto, estilizado. Pero no, a para mí me mí, gustó mucho la a estética. mí aparte me parece que todo el tiempo se siente que estás viendo animación. O Sí. sea, los Sí. personajes son animados todo el, El tiempo. diseño, viste, que casi parece que son como esculturitas los personajes, como que tienen estos rostros como si fueran esculturas de madera o algo por el estilo, me hizo pensar. Sí, 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 sí. sí. Me gustó. Pero por eso decía que es como una especie de fotorrealismo porque las texturas buscan que se puedan sentir, Sí. las personas... Bueno, se usó el estilo de animación en lo que respecta a los personajes, en este caso es mocap, o sea, motion capture. Ujú. Todo se capturó, digamos, son actores moviéndose y trasladados al mundo de la animación. Y yo creo que tiene un poco que ver con eso. Evidentemente Fincher, que es un director que está acostumbrado al live action, como se le dice como se le dice en las películas normales cuando Sí. nos estamos comparando con animación,
parecería que planteó este corto animado como si fuese un corto live action. De hecho, en esta entrevista súper larga que leí, decía que le encantaría hacer un Love, Death and Robots live action. También cabe destacar, o sea, Fincher también sabemos que es un director que viene del videoclip. Y ahí también se permitió jugar con distintas maneras. Entonces eso también le da la pauta de poder manejarse en otros ámbitos. También habían trabajado en un CGI muy extraño cuando hizo una de sus peores películas, que es Benjamin Button. Cosa que habló de... En esta entrevista hablaba de que lo más parecido fue eso. Pero bueno, nada. Sí. Ni hablar. De este corto podríamos dedicarle un pequeño podcast por sí solo. ¿Qué decir más que un deleite visual? Yo, no es por chupar a la media, David, te amo, pero este es mi favorito de la temporada, ya lo digo. A mí me parece que también... Pero tiene tan buen nivel el volumen 3 que me cuesta un poquito más. En mi caso no es mi favorito, que creo que mi favorito es el próximo del cual vamos a hablar, pero está ahí en el podio de todo lo que hemos visto hasta ahora de esta serie, es de lo mejor. The Very Balls of the Machine. Bueno, este es precioso, también es uno de mis favoritos, Nico. A mí me pareció como una especie de novela gráfica que cobró vida, pero una novela gráfica de esas... Este a mí me gustó mucho, no es mi favorito, pero visualmente sí creo que es mi favorito porque me pareció muy, muy hermoso. Los colores, los planos, eso de las luces azules cuando empiezan a aparecer, es como... Sí, las montañas transformándose. Las texturas son una locura. Sí. Pero a mí también me cautivó mucho. Hablábamos, ¿no? En los otros volúmenes hay siempre algunos cortos que son mucho más reflexivos, ¿no? Como esta variación de temáticas que tiene la serie. Y este es uno de ellos. Este vendría a ser ese. Sí. Sería como el del gigante o el de los pescados, ese que creo que estaba en la... sería como en ese rubro. O Cima Blue, que también es uno de los favoritos. Sí, en este caso, como estamos hablando, en este conjunto de cortos hay mucha violencia, y creo que este es el único que no tiene, bueno, tiene violencia, pero el único que no es lo central, ¿viste? Porque después el resto van a... Así que este es como pacífico, a pesar de que también tiene como un rostro medio podrido. Que claro. Un par de veces. Sí, pero bueno, se destaca por eso tal vez, que también intenta ir por otro lado. Muchas veces lo reflexivo nos lleva a pensar en aspectos de la humanidad o a ideas que nos terminan como un poco angustiando, más allá de la forma en la que esté contada. Y me parece hermoso en todos aspectos. O sea, tiene toda una estructura poética de cómo los distintos poemas que se van recitando reflejan la situación por la que va pasando esta astronauta que está varada en una luna de Júpiter. Y al mismo tiempo esa relación que establece entre la luna que existe, que primero pensamos que es un poco el flash que sufre ella porque está drogada. Creo que no... Bueno, salvo por el final. Para mí no, para mí lo para borra mí es medio eso. una mezcla de las dos cosas. Es como que un poco está flasheando. Yo creo que está planteado como la típica historia en donde alguien no sabe si es real o está no, dentro de tu cabeza. Lo que está viviendo. Me parece que muchas veces, viste, podés detectar cuando el director, en este caso directora, sobre el final, capaz le gustó tanto la relación de esta mujer con esta luna, ¿viste? Esta relación tan corta, pero que nos engancha tanto, que te pone al final esa pequeña pista de que la mujer está después de que se tira al lago, como que se comunica con un satélite, algo así. Es bueno, una forma de decirte, es un poroto para algo para la balanza para decir que realmente sucedió. También es interesante, y acá vuelvo a esta cosa de que me parece que es esperanzador el relato, en cuanto a esto de que el planeta se puede comunicar con ella gracias a que lo neuronal sigue viviendo de alguna manera. Sí. Y va conectado con toda esta cosa de vida y muerte que aborda el corto, que me parece encantador. O sea, esta cuestión de no tenés que temer a la muerte. O sea, si ya estás ahí, entregate y aceptala como que es el paso a otra evolución, como a lo que evoluciona el planeta también. Claro, y esta como importancia de lo intelectual o lo espiritual por sobre lo corpóreo, digamos. Sí. Que eso no importa qué forma tengas, humana o máquina, lo que sea, lo que importa celestial, es como otra cosa lo que importa. ¿Cómo se llama el estudio de animación? No sé si te había hecho algún otro. Te pregunto, Nico, porque sé que hiciste los deberes. Sí. El estudio se llama Polygon Pictures Inc. Y creo que es el primer corto. Es el primer corto que hace para Love, Death and Robots. La directora lo mismo.
Y nada, que vuelvan porque está La verdad, increíble lo que hicieron. Una pinturita. Y la voz es de Mackenzie Davis, que Eso la me vimos di este cuenta. año en Eso me Station Eleven. encantó. O sea, me di cuenta en los créditos. Pero Mackenzie Davis en el mismo año nos dio 2 historias relacionadas de alguna manera a Sí. un astronauta. Que Lo es mismo súper pensé. reflexivo todo lo que trae a colación y súper humano todo. Entonces me gusta cómo se acompañan el uno con el otro. Sí, de hecho ya se me había venido a la cabeza Station Eleven cuando vi el casco y todo eso. Y después, y la voz como que no la reconocí, pero dije, yo esta voz la conozco, intenté como sacarla, pero no pude. Y después en los créditos dije, mirá, qué loco. Igual- Muchas coincidencias. No sé si a ustedes les pareció, pero para mí el tipo de animación se asemeja mucho al tipo de ilustración que tenía el cómic en la serie de Sí, Station Eleven. Es que me recontra, parece sí. que es, Sí, por sí. eso me hizo pensar 100% en una novela gráfica en movimiento. Una de esas novelas gráficas como con personalidad. Sí, Y, sí. sí, qué sé yo, qué decir además de... Si les gusta Love, Death and Robots, denle una oportunidad a Station Eleven porque está buenísima. Ujú. Pasemos al siguiente. Night of the Mini-Dead. Gran nombre, quiero decir. A mí este me re gustó. Me parece que cuando... O sea, si el orden importa, o sea, si esta vez todos en el planeta Tierra, todo quien quiera ver Love, Death and Robots volumen 3, los ve en el mismo orden, me parece que viene el momento justo. Un corto de 4 minutos. Para en el que- aligerar un poco. Claro, sí. Igual me da la sensación de como que los mejores están Sí. en la primera mitad, Está como- no Sí, tanto sí. en la segunda. Sí, está como medio desbalanceado. Pero bueno, este corto me encantó. A mí me encantan las maquetas, las miniaturas. Y me gustó muchísimo ver, bueno, un Apocalypse Zombie, básicamente. Como en Es timelapse. buenísimo. Sí, Aparte está todo y acelerado. acelerado. A mí este me hizo acordar como por lo delirante a ese otro de los yogures. ¿Cómo era ese que se... Sí, el del yogur El del que conquista el mundo. Bueno, a mí me hizo Claro, pensar es como en- que siempre hay algunos, viste, que se asemejan en temáticas a otros. Y bueno, este era como el delirio ese. Pero me dio mucha gracia cuando empezó ya y se escucha como toda la conversación. Todo así como acelerado y No, empiezan a el, garchar todo garche, el rápido. garche acelerado. Los gracioso. personajitos cogiendo. No, la verdad que me re gustó. Bueno, yo lo que quería decir es que a mí me pareció Ice Age. Que Claro. justamente Mm. eran estos dos personajes mirando una civilización miniatura Sí. desarrollándose como rápidamente. Pero este Pero se parece más maquetita. Incluso, Claro, acá notás que son todo el tiempo maquetas con algunos agregados digitales, pero no sé si igualmente será CGI. Yo no sé, interpreté las que era. explosiones, esas cosas se notan como más digitales, no tanto como stop No, motion. yo o algo interpreté que era todo CGI, pero como intentando imitar como, no sé, textura de plastiquito, como si fuese maquetitas. No sé, a mí me dio la sensación de que eran maquetas postas, tipo cada ciudad al menos. Yo también me parece a que mí- habrá sido. A mí me parece que, o sea, me encantaría creer eso, pero me parece demasiado ambicioso para un corto de 4 minutos. Seguro que es No más sé. posible hacerlo todo dentro de una Yo computadora. igual, Hay gente que hace TikToks re locos, imagínate si no pueden hacer un corto para Netflix. Re. si bien es un corto así, tipo ligero en todo el sentido de la palabra, como que no sé, como que quería algo más. Si bien no se propone ser más que lo que es, no me pareció como una gran idea, sí una gran realización porque me encantaba ver cada una de No, esas símil maquetas. Yo no necesitaba más que esto. Me encantó que una vez que se arma quilombo, estás constantemente viendo cosas que viste en otras Sí, historias bueno, postapocalípticas. eso está ¿viste? bueno porque hace referencia a un montón de películas que hemos Claro, pero en visto. este contexto no es tanto referencitis tipo, mirá la típica No, cosa. no. Sino que es como. Nada, como una forma acelerada de ver todas las Los cosas que pueden pasar. Los lugares comunes de un Y apocalipsis. qué pasarían, sí, sí. La verdad que me re divertí. Y si bien hay algunos cortos que. Esto ya lo dijimos las veces anteriores. Hay algunos cortos que no saben dónde terminar o terminan muy abruptamente. El fin abrupto de este me gustó. Porque es como, listo, no somos nada. Claro, creo que esa es la idea que te transmite a lo largo de todo el corto por esta cuestión de la distancia que toma, ¿no? Vemos todo en miniatura, Claro. entonces no somos nada y literalmente somos un pedo en el universo. Básicamente, Entonces, está, sí, sí. está bien. Y creo que es una. O sea, en algunos casos se toma con más comedia, en otros casos más seriamente. Pero me parece que el volumen 3 este es un poco pesimista, es un poco como de, bueno, los humanos son una cagada, ¿viste? Los 3 robots te dejan la misma idea. Sí. Pero desde el humor, entonces tiene otro En algunos impacto. casos desde el humor, en otros casos no, pero me parece que, no sé. En una entrevista se les preguntó por qué tan más oscuro a los showrunners, ¿no? ¿Por qué tan más oscuros estos cortos? Y ellos especulaban, no sé por qué. Tal vez porque la mayoría se produjeron a través de la pandemia. Claro. Eso también es algo interesante. Tal vez los más interesantes visualmente
salieron el volumen 3 porque no estaban listos para el momento del volumen 2 porque sucedió lo que sucedió, ¿no? Estábamos en el medio de la pandemia y qué sé yo. Pero por azar del destino terminaron algunos de los más oscuros, más pesimistas en lo que respecta a la humanidad, ¿viste? Sí. Una idea de la humanidad terminaron en este volumen 3. Kill, team, kill. Bueno, chico, una poronga, que por favor. Sí, arranquemos así porque la verdad yo no podía creer y todavía no lo podía creer aún más cuando vi quién lo había dirigido. Sí, es la showrunner Jennifer ¿Este es el Nelson. de ella? Ay, Dios. No podría ser más diferente al de la vez pasada, que era como una especie de tributo a Blade Runner. No sé si se Claro, acuerdan. Pop Squad era uno que a Vicky y a mí en Nos re particular gustó. nos había re gustado Sí. y era súper reflexivo, estaba re bien realizado. Acá tiene una animación que tradicional, digamos. Sí, más o menos. O sea, a creo mí me que. hizo acordar mucho tipo animaciones de principios del 2000 y un poco también a Primal. Sí. Me llevó mucho a ese estilo de animación, pero es una grasada total, el tipo de humor, el tipo de Horrible. historia, todo, no. Yo no estaba entendiendo, o sea, no entiendo bien qué quiere decir este corto. Tipo, ¿se está burlando de eso? Sí, ¿Quiere que nos está digamos re de burlando. eso? O sea, para mí pero es, igual, no. para mí, no sé. para mí lo que pasa es, se está burlando del típico estereotipo de los militares. Sí, de, chiste de pija. Claro, Se calienta pero con las está- armas, cosas Pero así. el Sí. tipo de humor y el tipo, si se quiere, de crítica que está haciendo, lo termina convirtiendo en lo mismo que Exacto, es supuestamente como se que está no- burlando. No, Sí, yo creo que me es más confunde una- si se burla o no, porque al final termina siendo eso de lo que se burla. Entonces, como, no me dio nada como. No A sé, mí me parece que es no una entendí. sátira con amor. O sea, evidentemente a Jennifer Nelson es mujer, pero yo me imagino disfruta igual la película ochentosa schwarzeneggeresca. Wow, el qué término palabra científico. difícil la has dicho. Sí. Y qué sé yo les voy a decir, a mí me gustó, lo disfruté, porque me encantó el estilo de animación, el color, lo dinámico. Sí, no deja nada, pero me parece que tampoco tenía la intención. ¿Sabes qué? Me acordé de que en el volumen 1 a mí también había sido el único que me había gustado. Uno en donde unos militares estaban en unas catacumbas y se encontraban con Drácula, no sé si se acuerdan. Ah, que también sí, está, sí. también era como de animación tradicional, A mí que me era gustaba, lo creo, un único poco que era. ese, no me acuerdo. Pero creo que sí. Es el más parecido a este en el Sí. sentido de que eran unos militares haciendo cosas de militares con armas Sí. y cosas así. Pero este tiene mucho olor a huevo y Sí. como que me da mal Tiene gusto. toda la testosterona de no sé, de una cancha de rugby que no tengo ganas de oler, gracias. Y no me parece me gracioso, pareció- tipo, No. la manera en que se tratan, los tipos de chistes, momentos graciosos, El momento más gracioso me pareció que es la típica escena de muere un soldado y el compañero está sufriendo, pero en realidad el que está muriendo es un robot. Ah, sí, sí, sí. Ese fue el momento que me pareció más simpático, que me causó gracia. Después el resto, y encima termina con un tema que parece que está diciendo teta, culo, pija, Sí, sí, nada sí. más. Decís, no, me parece Horrible. como que Es le un da mal humor- gusto todo. Es un humor muy juvenil. Por Sí, eso cuando sorprende. le dice tipo decirle a mi esposa que me cogía a su hermana, digo tipo, ¿qué? Sí, es una Horrible boludez. este es una señor. boludez. Pero a mí me gustó, qué sé yo. O sea, es un corto. Sí. Una película así con este tono No, no la obvio. soportaba. Pero el Es de corto. Snyder. Sí, no Y sé. sí, una cosa así. Sí, Pero sí. Me a parece mí- que Snyder lo hace en serio. Ese es el problema. Conecta igual bastante con el espíritu de lo que era Love, Death and Robots en el primer volumen, Claro. donde había algo más adolescente con la cosa sexual violenta. O sea, Sí, pero acá está tan exagerado que creo que se nota que o sea, si te causa gracia te tenés que sentir como un pelotudo. Pero Claro. bueno, no importa. Más allá de eso, a mí me pareció bueno. Y hasta este punto estaba diciendo, che, acá no hay ningún perdedor. Pero creo sí. que en el próximo sí nos perdió a todos. Swarm. Ah, este es horrible. Este. Aparte, es la escuela de corto. Este es asqueroso, pero a mí me pasó algo muy gracioso, que cuando vi Kill Team Kill, dije, ya está, listo, este es el peor de la temporada. Sí. Y al acto siguiente veo Swarm y digo, no, estaba no, muy este. equivocado. Pero Sí, Sí. no, en comparación es espantoso. es horrible. Horrible. Por empezar, bueno, Para este es empezar, el de Tim este Miller. es que terminó y yo me quedé tipo, ¿qué? O sea, no. ¿Cómo que terminó? Es como, no entendí, es horrible. Sí, sí, sí. Acá vuelve a pasar lo mismo que nos pasó con o sea, no poder creer que Jennifer Nelson era la que estaba detrás de Kill Team Kill. Acá lo mismo. Cuando ves que dice Tim Miller y Tim decís, Miller, está por pará, ahora. el año pasado hiciste el mejor. Del gigante, sí.
Y incluso el Freezer, que lo había hecho, era divertido y A mí estaba me re bien gustó el hecho, Freezer, estaba sí. bueno ese. Sí. Acá Sí. Para mí fallan dos cosas. Una, tiene este estilo de animación. Este es un corto de Tim Miller que fue producido, realizado en el estudio de animación de Tim Miller, ¿no? Que son los que son feos, son casi todos de ahí. a excepción El de los feos. de el de David Fincher, que también es de este estudio. Claro, pero ahí se nota que hay una dirección que se busca. Si Sí, bien, sí, como sí. yo les decía, discutíamos, ¿no? Para mí busca un cierto fotorrealismo, la clase de cosas que se hacen en ese estudio, pero bueno, con una dirección. Acá, la verdad que es horrible. Es otro Aparte, caso. o sea, más allá de los humanos, los bichos son horribles. O sea, eso que aparecen primero parecen unas conchas, tipo, es muy feo. Sí, es bastante extraño. Es uno de esos que corroboré. No sé si se acuerdan en Volumen 2 había uno que también era muy grasa. Sí. Que sucedía como una especie de planeta mezcla Mad Max y Dune, en donde un chabón cuando le cortaban un brazo le crecía. Y no sé si se acuerdan. Un tipo que Sí, se curaba levemente. solo. Por cómo estaba contando la cosa, yo me recontra había imaginado que esto sucedía en una serie de novelas o cuentos en un mundo. Y bueno, pasa lo mismo. O sea, el cuento empieza con que nuestro protagonista está hablando con una raza de alienígenas que no vamos a volver a ver porque es algo que está sucediendo en un planeta en donde por ahí, en un mundo que se expande en otros, ¿viste? Cuentos y novelas. Mm. Y Sí, bueno, es como un poco recuperar la idea del serial, que Claro. por ahí ibas, lo veías y decías, pero no vi el anterior, entonces no entiendo del todo. Sí. Pero igual queda rarísimo. No tanto así, sino más bien, nada, estos mundos, ¿viste? Que sucede mucho en los videojuegos, que de repente esta historia te cuenta este pedacito y esta otra historia te cuenta otro pedacito. Star Wars es una cosa que va por ese lado, pero hoy en día hay un montón de cosas así que nada, se crea un mundo y después se cuentan historias dentro del mismo. Para un corto no funciona mucho porque queda recontra colgado todo lo que pasa. Y sí, la verdad... Colgado y para nada interesante, porque te explican un montón de cómo funciona esta especie y lo Sí. que hace y qué sé yo, y Ya, los planes. muchos términos científicos que me estaban volando. Le quería decir como el robotito del primero, ¿viste? Tipo, boring, no sé qué. Y le tiraba una cosa. ¿Para así qué quería quiero hacer con saber este. todo eso si no no vas a desarrollar nada de todo eso? Para Y mí, para mí lo que tiene interesante, o sea, lo que le debe haber interesado a Tim Miller es que son un montón de conceptos de, bueno, cosas que creemos que la humanidad tiene de superior sobre el resto de las razas, por ahí no necesariamente lo son, si ves al tiempo en una escala lo suficientemente alejada, ¿viste? Los humanos nos vamos a terminar extinguiendo, tipo lo que nos cuenta 3 robots y esas cosas. Y ¿viste? Las hormigas van a seguir. Está bien, no crean arte, hay un montón de cosas que no pueden... que los insectos no pueden llegar a hacer, por lo menos por ahora, pero van a estar 1.000.000 de años haciendo lo mismo y ni se van a dar cuenta y no van a peligrar, no van a ponerse nunca en peligro. O sea, hay como una serie de conceptos de ciencia ficción que podrían ser buenas reflexiones, pero sí, quedan es flotando horrible. como están flotando a lo largo de todo el corto los personajes. Sí, sí, que sí. además son los personajes con menos onda del mundo. No, o sea, Sí. ya que. Bueno, estos tienen amor. Claro, Bueno, estos tienen cuando muestra no que- sé, amor, calentura, como quieran llamarlo. Sí, sí, sí. En la pero secuencia de montaje, cuando ves que se están empezando a enganchar, es como... Ahí dije, volvimos a Love, Death and Robots 1. También una grasada, sí, porque aparte están todos envueltos como en una cosa muy feo. Bueno, cuando supuestamente creció este cerebro... De nuevo, son conceptos que sueltos medio que a mí me interesaban, dentro de un corto que no me gustó para nada. Pero bueno, cuando este organismo creó el cerebro que es algo que sucede cada vez que tienen una amenaza dando vueltas. Y es bastante desagradable como la tiene agarrada a ella por el cerebro. Pero tiene como un bikini, ¿viste? Como... Sí, sí, Bueno, sí. gracias, gran cerebro, por ¿viste? Claro, tapar por las partes tener pudientes. una rehén hot. rarísimo. En ese momento, a mí, cuando termina, les juro que acto seguido lo que tuve que hacer fue rebobinar, volver. Porque dije, pará, me perdí, me quedé dormido en un momento y hay algo que no entendí. Volví a ver la última escena y dije, no, esto es una pelotudez total. No tiene final. Es No, como no. medio partecita del final que me interesó es el concepto de que el cerebro está hablando como con mucha frialdad de la humanidad, de que nos vamos a terminar matando, que la inteligencia... Me gustó algo que tira en un momento, que la inteligencia no es una cualidad positiva para la longevidad de la especie, como que normalmente es algo negativo, y que después lo último que dice el cerebro es igual, qué bueno que no te vas a revelar porque me gusta conversar con vos, que bueno, de repente ahí es donde
es lo que podemos proponer los humanos, ¿viste? Conversar al pedo, cosas que no son, ¿viste? Sí, o no necesariamente al pedo, pero bueno. Bueno, digo que no es meramente para sobrevivir. Nosotros, Claro. el humano lo que hace es hacer cosas más allá de lo necesario. Me parece que tal vez eso es lo que nos divide de todo lo demás que existe. Pero sí, son un montón de conceptos sueltos en una... Más que nada, a mí lo que me pasa es que se ve horrible, es feo. Se La ve animación. horrible, sí. Por eso les digo que a mí sí me había gustado el de Kill Team Kill, porque aunque sea había color, tripas volando, Sí, ¿viste? sí. Rojo y... Pero este ni eso. Mason's Rats. Este está bueno, pero mucha rata para mi gusto. Ah, mira. No, a mí Sos me de re esas gustó. personas que le tienen fobia a las ratas. A mí me hizo pensar en el corto del basurero, uno que no nos había gustado en el volumen 1. Ujú. Este sí me gustó. Y el primero del volumen 2, en el que unos viejitos se les revelaban las máquinas. Ah, sí. sí. De A limpieza. una señora con. Sí, como que es un CGI medio deforme. Pero Pero es entretenido. divertido y a mí, a diferencia del de Jennifer Hugh Nelson, que me resultaba como violencia por violencia y no había nada para contar, acá me parece que hay un montón de violencia que está al servicio de la historia Sí. y que la hace muy divertida todo el tiempo. A mí me divirtió mucho y lo que me llamó la atención es que este corto está basado en un cuento de Neil Asher, que Neil Asher es el autor del cuento en el que está basado Bad Traveling. Ah, No podrían ser más diferentes uno del otro. Mirá. El tono, la historia, todo. Qué grandes los cuentistas. Qué poca bola se le da a los cuentos y bueno, a los cortos, por extensión. sí. Y cuánta genialidad que hay, ¿no? Sí. A mí este me resultó como súper divertido. Sencillo, porque no Súper trae nada súper importante, pero está muy bien contado y me maté de risa todo el corto. Sí, a mí me gustó, o sea, me gusta la historia, digamos, pero bueno, como les digo, me costó un poco porque hay como mucha rata descuartizada y todo, como que me da mucho asco. Me costaba ver, pero como que lo disfrutaba, entonces como que bueno. ¿Cómo organiza las Sí, ratas el boludo. robot cuando las va matando y las va apilando todas? Sí, sí. Súper sádico. Bueno, de nuevo, acá tenemos la ultraviolencia, ¿no? Estamos en pleno volumen 3 y ya es como que no te sorprende casi. No. Sí. Pero sí, es una razón más para decir que el volumen 3 es el más violento de todos. Y eso que desde los comienzos, este rejunte de cortos era ultra violento. In vaulted halls intombed. ¿Cuál es este? Ay, espera, chicos. Este es el de Coso, la de los soldados. Ah. Bueno, nada, discutamos. ¿Cuál es el peor? ¿El de Tim Miller o este? No, para mí es de Tim Miller. Porque Este le sigue atrás, Sí, sí, este, ojo. para mí empate, chicos, no sé. Son parecidos. Bueno, Este no sí es parecidos, literalmente cinemática de videojuego tipo Counter Sí, Strike. sí. Sí. La verdad que hace pensar al de Michael B. Jordan, hace pensar al de los rusos, el último del volumen 1, ¿te acordás? Sí, que era espantoso. Que no tiene nada para contar, es como No, porno no, militar no. puro. Posta que medio que me lo olvidé ya, porque no Sí, me dejó a mí nada. me terminó resultando un poco interesante hacia el final, cuando se plantea como esta especie de mundo Lovecraftiano, Claro, es de una que cosa se quiere Lovecraftiana. liberar esta criatura. A mí me hizo pensar Eso- también en el, ¿viste It? Que tenía esas luces que Sí. te los ojos te enloquecían. Los Pero ojos- para ese momento, sí, a mí me parece que la propuesta es que empiece como una especie de buddy, esto, Sí, misión militar. misión de militares que están diciendo las típicas cosas que dicen los militares. Bueno, después te encontrás con esta amenaza Empieza con las arañitas con cara. alienígena que no es nada nuevo. Sí se pone un poco interesante cuando sí juntás como una cosa más Lovecraftiana con esto del principio de... Pero para cuando se pone interesante termina y ya encima ya no te importan los No, personajes. y aparte de ni nada. nuevo, es este fotorrealismo horrible que Sí. no me gusta. No sé, me causa rechazo Es directamente. antiestético. Es antiestético. Y de nuevo, los actores cuando tenías las caras eran casi humanos y me hacían preguntarme, ¿pero por Sí. qué no Yo son estuve- humanos y listo? Yo estuve todo el corto viendo al protagonista y decía, pará, este chabón. A O mí sea, me pareció no lo me mismo. salía el Me nombre. suena, me o sea, suena yo la sabía cara. quién era. Digo, este es el boludo de Spider-Man de Sam Raimi. Digo, ¿y cómo carajo se llama? Hasta que vi el nombre de los créditos que era Joe Manganiello. Ah. Y dije, mira. Sí. Yo pensé, a mí me parecía, todo el tiempo estaba pensando que era Bradley Cooper. O sea, no pensaba que era Bradley Cooper, pero me parecía como muy parecido y mi cabeza era, bueno, y ahora Bradley Cooper hace esto, pero no. Pero sí, nada para decir de este, así que pasemos al próximo. Shibaro. Bueno, este es una obra de arte, ¿no? Ese está re Es una bueno, locura. chicos. buenísimo. O sea, yo no compré dentro de lo que es la historia, pero todo lo que es ambientación, ¿no? Del diseño de los paisajes y todo lo que es
la locura de diseño de sonido, yo ¿De no podía sonido creer. eso? Wow. Quería escucharlo como en volumen 1000. Nunca tuve una experiencia semejante así, tipo viendo algo en mi casa. O sea, lo relaciono al cine, pero el nivel de detalle del sonido que tiene ese corto es demencial. Bueno, la entrevista esta, la que estoy haciendo referencia de Fincher, se la hicieron, por lo que dice, un día antes de que se iban a ver los cortos en un cine. Y el chabón, del corto que más se está hablando es de este y el de Fincher. Son Sí. los dos más destacados, gusten más, gusten menos, son los más destacados. Ahora también vamos a hablar un poco del director y qué sé yo, pero quería decir que el chabón, una de las cosas que se preguntaba era cómo iba a impactar el sonido. Dijo... La palabra, un término que me quedó, decía que el sonido estaba construido de manera muy vertical. Sí, es como súper inmersivo en ese sentido. Hasta también cuando estábamos como en el punto de escucha de él, yo sentía hasta que me estaba apunando yo. Sí. Es como que era es muy fuerte. Sí, sí. Es tremendo. Es muy intenso. Sí. Es muy, muy intenso. ¿Cómo era que se llamaba el director? Alberto Mielgo. Antonio. Alberto le iba a decir. Mielgo. Que a mí, o sea, yo lo tenía presente, no recordaba que había participado de Love, Death and Robots dirigiendo The Witness en la primera temporada. Yo que, mientras estaba viendo este corto dije, es distinto, pero este tiene Sí. que ser Bueno, el chabón de The Witness. Sí, el a mí personaje me pasó de lo ella mismo. es muy Cuando vi parecido a la Es muy chica. la protagonista. Parecería como que es la misma actriz. Sí. prácticamente. El Pero maquillaje y todo que tiene te hace acordar a la chica. lo tenía más presente todavía porque este año, cuando fueron los Oscars, no vi todo lo que estaba nominado a los Oscars, pero sí muchas cosas. Entre ellas, los cortos nominados a animación. Y uno de ellos es el que ganó el Oscar, que es de Alberto Mielgo, que The es Windshield de Wiper. Sí. Yo todavía no lo vi, ¿lo viste? Yo lo- dijiste que sí. ¿Está bueno? Está bueno, es re interesante, también es muy diferente a las dos cosas que Claro. vimos acá en Love, Death Bueno, and tengo Robots. muchas ganas de verlo. No sé qué tan largo es, pero podría ser algo que podríamos ver en Twitch, Vicky. Sí, solo hizo cortos este señor Alberto hasta ahora. Tengo Entiendo que entendido sí, y supongo que a publicidades y esa Claro, clase que alguien de le cosas dé también. un largometraje, please, porque es increíble. Nada, a mí me pareció increíble. Sí, el argumento es muy flaco. Si bien está lo suficientemente bien, interesante, está- ¿no? Encontrarse con una sirena. ¿Qué Sí. pasa si te encontrás con una sirena de esas típicas de la leyenda que enloquecen y atraen a su muerte Sí. en este caso, Esa- caballeros, pero normalmente Claro, y no, navegantes? es el mito de la sirena aplicado a los jíbaros, que son tribus originarias de Perú. Ah, mira, no sabía. Entonces, y esa Me daba resulta como más como interesante- árabe, una cosa así, pero... Me resulta interesante Y bueno, bajo parece el- que estamos en el medioevo europeo igual. Esto no, en Perú no es. Ah, No, bueno, la igual selva, sí, es en medio del... podrían de ser la conquistadores. Claro. selva. Sí, ¿no? es que es eso, son Ah. conquistadores y por eso me interesa la lectura, supongo que va por ese lado, del hecho de que el grito de ella, ese es el grito de angustia de todo lo que sufrieron bajo los colonizadores Wow. y es con lo que los atacan a ellos mismos. Claro, Sí, fascinante. y bueno, y también esto de robarle el oro, ¿no? También una cosa muy... Claro. Bueno, sí, que está con una. Parece que va a ser una especie de historia de amor a lo Pocahontas. Y en realidad el cabeza de termo prefiere matarla a piñas y Sí. llevarse el oro. Pero tampoco lo es, Y porque bueno, cuando, Súper súper violento también cuando como la despelleja Sí, prácticamente. pero cuando ella lo seduce también, que está esta cosa del beso y con Que le muerde. lo muerde y le hace mierda a los Sí, sí, dientes, sí. todo, es muy... Nada, es muy visceral. Cómo está filmado el plano a plano es algo que creo que nunca vi algo así. Los porque planos generales, boludo, es algo filmado. Es Sí, como sí. tipo- Parecería que es algo parecido a como fue The Witness. Yo en su momento dije que era. Me había dejado la idea de que era como un rotoscopeo. Y después me sentí, incluso me acuerdo que editándonos, me sentí medio burro porque rotoscopeo digital es, bueno, motion capture. Pero al Claro. final algo de razón tenía porque lo que hace este tipo es filma a sus actores, sale a filmar, en un caso, la ciudad, y en este caso, me parece que una de las cosas más interesantes y de lo que debe haber sido más desafiante es que The Witness es 100% urbano Sí. y acá sentí que estás perdido en la jungla. Ujú. Es muy diferente, pero bueno, nada. Salen a filmar y también filman a sus actores, pero después, en vez de hacer motion capture, o sea, traducir esos movimientos de los actores de los personajes animados, eso lo usan como referencia para hacer animación a mano, que se llama keyframe, que es cuando moves al personaje como si fuese una marioneta, ¿no? Elegís que hacen los dedos desde los ojos Claro, hasta... es la base para que animen, pero no animan sobre esa base. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, en realidad animan, tal vez como lo decís vos, sí es más o menos eso, porque el motion capture es básicamente transformar el movimiento Claro. en la animación. En cambio, en este caso, sí, se anima sobre la referencia. A mí algo que me mata, más allá de esto, ¿no? De destacar cómo es el ataque de ella, el grito y cómo impacta,
desde el minuto 0 del corto que escuchás el ambiente del sonido de los pájaros, las pisadas de los caballos, el ruido de las armaduras, todo eso es como súper envolvente. Sí, y, sí, sí, sí. y te mete de lleno, por más de que a mí la historia en ningún momento fue como que dije, me está reinteresando esto. Me interesaba desde la inversión que Sí, te sí. Yo te supone. diría, es Sí, un corto totalmente. que- A mí la historia me interesó moderadamente, digamos, pero lo que te lleva es todo el resto. Es realmente increíble. Y bueno, y este es uno, bueno, salvo por el de los mini zombies, que no se habla, digamos, no hay diálogo, y sin embargo te mantiene bastante atrapado, más que nada por lo visual también, porque el diseño de la mina esa, del jíbaro, es como, no sé, me pareció muy hipnótico. la Y verdad, su baile y es- todo eso es como increíble. Ahora estoy pensando, me quedé pensando en estos recursos que hace, por ejemplo, de cuando escuchamos todo medio opacado por la sordera de este personaje. Y estaba pensando, quizás es un poco decir, él termina sufriendo las consecuencias, ¿no? Y muere junto a sus compañeros colonizadores. Pero es un poco el... No hagas oídos sordos a lo que nos está pasando o a lo que nos pasó. también, sí, la verdad que... Bueno, y el para plano hacer- final con todas las cadáveres y armaduras es bastante fuerte. Sí, sí, Sí. la cantidad de muertos que hay en el fondo Es de re ese lago choqueante. es impresionante. Pero quería decirte que para ser el único de los tres que dijo que no le llegó tanto el Le argumento, sos saqué el más que lectura. más lecturas. Sí, yo lo que quería decir era que, en recién que no me dejaron meter bocado, no, que me parece que es uno de esos casos en los que el argumento es funcional a lo que quería hacer este hombre, Sí. y lo que quería hacer era... Experimentar con el sonido. Sí, no, y también visualmente, me parece que es un Sí. corto muy, muy experimental. Y la verdad, a mí me dejó tonto. O sea, imagínate lo que debe ser ver esto en un cine, salís aturdido, que no entendés en dónde estás. Pero Sí. bueno, como Bueno, habíamos- justo después de perdón, que ya estabas por terminar, creo. Justo después de me pregunté esto de los Oscars y eso, porque digo, quiero que le den premios a este corto. ¿Cómo hacemos? ¿Califican para los Oscars, para el Emmy, para dónde? Porque quiero que le den un premio a Gigaro, please. Me parece que no, por una cuestión de que entran sí, en el formato serie. es Están Claro. dentro de una... Cuando hablamos del primer conjunto de cortos, creo que te preguntaste lo mismo, Vicky. Así ¿En que serio? felicitaciones. Son como... Sos consistente con tus Sí, pensamientos. claro, sos consistente. Pero 3 años después no lo averigüé. Sigo teniendo la misma duda. Pero bueno, tengo una respuesta. A ver. Eventualmente los primeros, esto no lo mencionamos cuando hablamos del volumen 2, pero esta es la oportunidad perfecta para hacerlo. Tuvieron muchas nominaciones a los Emmys y de hecho ganaron algunos. Ah, bien. Y The Witness es el corto que ganó mejor corto animado. No Ok. sé exactamente. No ganaron algunos, ganaron 11 Emmys. Se tienen la 11 serie. Emmys. Y Bien. bueno, en particular me parece que el único que ganó o sea, el corto como cosa completa fue justamente The Witness. Mm. Y nada. Y este año tipo, va a pasar lo mismo. este tipo ganó Sí. un Emmy, ganó un Oscar. Aparentemente, según se les escapa en algunas de estas entrevistas que estuve leyendo, a Fincher, a Miller y a Hugh Nelson, no sé si Hugh es parte del apellido o no, por lo menos me cubro, es un tipo con el que es muy difícil de trabajar, muy exigente, que le tuvieron que decir, no, el corto tiene que llegar hasta acá porque tiene que estar listo para esta fecha, y el chabón seguía tocando, y bueno, se nota. Debe ser un proto Está Fincher en medio ese loquis, sentido, porque claro. hay como una atención al detalle. Bueno, yo Claramente leí la entrevista hasta que mencionaste vos y cómo habla Fincher de este tipo, o sea, las flores que le tira es como impresionante, está Sí, enamorado. sí, sí. Así que me Hay parece... admiración. Hay un montón de grandes... O sea, la directora... No sé si vos tenés anotada el nombre, pero la directora del tercer corto, a esa hay que prestarle atención. De acá pueden salir... puede ser Emily un- algo era Sí. así. de acá pueden salir grandes artistas de quienes vamos a estar hablando de lo que hacen en los próximos años, pero parecería que este tipo es uno de los que tiene más promesa, ¿no? Porque Sí. la verdad que las cosas que hace no se parecen a nada. No, y eso es lo que está bueno, que lo que te termina dejando Love, Death and Robots es el ir a la periferia de la animación, porque siempre si no terminamos hablando o de Pixar o de Disney o qué sé yo, y es el poder salirte del eje y conocer estas cosas que son increíbles y que no tienen lugar, porque no los veo en otros lados. Sí. Me Pero bueno, parece como re interesante. Eso que decís me
me lleva a una reflexión que quería hacer al final, relacionada a esto de que a mí yo tengo la sensación de que este volumen 3, ya el volumen 2 se notaba que se había discutido menos en redes sociales y qué sé yo, también se ven las escuchas en nuestros podcasts, o sea, son cosas que uno va dándose cuenta. Me parece que el volumen 3 se le dio todavía menos bola, en 3 días vuelve como la serie más importante de Netflix y se está hablando de eso, de Love, Death and Robots, parecería como que, nada, nosotros solo la vimos, prácticamente. No me sorprendería para nada que este sea lo último que vemos de Love, Death and Robots. Yo estaba pensando exactamente eso hace unos días. Me parece que me encantaría que sigan viniendo más de este tipo de cosas, pero me parece que ya tuvimos como algo de más por una cuestión de que la temporada la dividieron en 2 partes, Claro. pero Sí. no sé si de acá a 2 años Y este hay, equipo y hay que o ver los distintas cuánta presión puede meter Fincher, porque aparentemente le apasiona bastante esto, le gusta estar detrás, bueno, o delante en este caso. Así que probablemente no tipo el año que viene, pero capaz en unos años juntan un par y te sale una temporadita nueva. Bueno, pero no olvidemos que Fincher también era el que estaba detrás de Mindhunter y Ay, ahí también murió. quedó. Sí, Así sí, que deja morir nada asegura cosas. nada. Sí, y yo lo que quiero decir es que esto lo mencionamos hace poco en uno que hablamos con vos, Nico. Parecería que la burbuja Netflix se está pinchando. Love, Death and Robots entre líneas se lee como una de esas anomalías del modelo de trabajar de Netflix, de que pase todo y esta bizarreada que no podría haber sido posible en ningún otro lado pasó y de hecho tuvo 3 volúmenes o 2 temporadas en realidad si usaste la primera como modelo. Creo hay cosas de las que uno se va enterando, de que están cancelando proyectos de animación y Sí. otras cosas por esto de que están bajando las acciones y qué sé yo. Hay mucho que me da a pensar de que vamos a ver menos riesgo en Netflix en el futuro. Espero estar equivocado. Si no, si esto es lo último que vemos de Love, Death and Robots, ¿quién nos quita lo bailado? Sí. Obvio. Porque la verdad, 35 cortos, que incluso los más horribles, te pone contento que sean parte de esto, porque da la sensación de que podrían haber estado buenísimos Sí, igual, sí, ¿viste? sí. Como que se tiró todo. Fue una licuadora de creatividad y de sorpresas constantes. Sí. Sí, la verdad que sí. Y como habíamos dicho, muy divertido, fueron muy entretenidos de grabar estos podcasts porque sí, es la oportunidad entre los 3 podcasts que les dedicamos. Hablamos de 35, como Sí. les dije recién, 35 cortos. Sí. En muchos casos de sus directores, de sus productoras. Esto nos llevó a hablar de distintos temas relacionados al mundo de la animación, que es algo que nos apasiona. Así que me parece que, bueno, si esto queda acá, no nos podemos quejar tampoco. Les recuerdo que si les gusta escucharnos hablar de cortos animados, películas, series, todas las cosas de las que hablamos en KMS, nos pueden ayudar a que sigamos colaborando en patreon.com/KMS o cafecito.app/KMS. También se pueden suscribir en Twitch, además de vernos allí por lo menos una vez por semana a Vicky y a mí hablar de estas cosas. Por ejemplo, tirémoslo, dejémoslo en lápiz, podríamos ver el otro corto este que ganó el Oscar de este gran dire, que nos está interesando cada vez más. Y por último, si pueden suscríbanse a YouTube, a nuestro flamante, o ya no tan flamante, ya no tan nuevo canal de YouTube, que es el único lugar en donde podemos monetizar nuestros contenidos. O sea, además de suscribirse, si escuchan nuestros podcasts ahí, muchísimo, muchísimo mejor para nosotros. Sin más que decir, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio. Yo, Victoria Iraldi. Y yo, Nicolás Ponicio. Chao. La falta de robots se compensa con la enorme cantidad de humanos muertos.